Esta es la corriente, las líneas de campo entran en forma perpendicular. Salen también en forma perpendicular. Y cuando es conductor perfecto, las líneas de campo tienen que ser tangenciales. Así. Vamos con la parte C. Como te piden aquí la densidad de corriente, en este punto, lo que tú vas a hacer es vas a calcular el campo H debido a esta corriente, debido a esta corriente, debido a esta corriente, debido a esta corriente. Mira, es bien fácil, tú lo puedes leer. Debido a esta corriente, tienes el campo H, va a ser así. El campo H debido a la corriente I va a ser I2pi por A, vector unitario X, esto que está aquí. Debido a la corriente I', también te va a producir un campo H igual. Debido a la corriente I segunda, ¿cuál es I segunda? Este es I segunda. Esta es la corriente menos I. Si es menos I, te va a producir un campo para abajo. H segunda. Así, mira. Porque como este es negativo, te va a producir así. Y este H segunda conoce la distancia. Sale este valor. Debido a la corriente I tercera, sumando, porque aplicas el principio de superposición. El campo H neto es debido al campo que te produce cada una de las corrientes. H2 vale H más H' más H segunda más H tercera. Sale así. 4i, 5pi por A. Sale positivo. Tangente sale, fíjate. Como debe ser. Ese es el H. Ahora, densidad de corriente superficial. N2 cruz H2 menos H1, JS. Acuérdate que esta es la condición de frontera para el campo H. N2 va a ser un vector que va a apuntar hacia el medio 2. Va a ser el vector unitario I. Cruz, el H2. El H1 sería aquí en este medio, pero el H dentro de un conductor perfecto es 0. Este es 0. Entonces el JS va a ser I cruz, el H2, que lo has calculado, y te sale menos vector unitario Z4I 5pi por A. Ya te hablé que solamente en los conductores perfectos aparece una corriente en la superficie. Jóvenes, yo sé que este tema no es fácil. Yo sé que las cosas no se captan en una hora. Es un proceso y es que por eso tú también tienes que estudiar un poco. Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profe. Sí, te escucho. Te escucho. Profe, tengo una pregunta de la pregunta anterior, Ya. de la 1, con respecto a esa distancia D, ¿no? Según lo que usted indica, en la práctica, ¿cuánto es la distancia D que debería tenerse, ¿no? De la pregunta 1. ¿Cuál es la pregunta 1? Donde había un conductor y el primer ejemplo que hizo con imágenes, ¿no? Esa. Ya. Ya, ¿a qué te refieres? O sea, yo entiendo que el punto donde está pasando la corriente es una línea de transmisión. Ya. Y la distancia D, bueno, es una distancia prudente, digamos, para que cualquier usuario no, digamos, tenga una exposición alta a un campo fuerte, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto es lo normal en la práctica esa distancia? No, es que depende de la corriente. Si la corriente es pequeña, pero aquí hay varios factores. Uno, si es una línea de transmisión que está en una avenida, la distancia también tendría que ser no tan pequeña para que puedan pasar los carros, ¿no? O sea, hay varios factores, ¿no? Ahora, otro factor es que la corriente puede ser muy alta, entonces necesitas más altura, porque
Si la corriente es alta, por más que pongas una altura de 15 metros, es probable que el campo pase los 100 microteslas, ¿no? Entonces, casualmente para eso estamos nosotros, ¿no? Para calcular. Y como yo les mencioné en la clase anterior, lo calculas fácil, con la ley de Biot-Savart. Le das las corrientes como fasores. Ustedes han llevado circuitos eléctricos 2, ¿no? Ustedes saben que las corrientes son alternas, están desfasadas a 120 grados. Trabaja con fasores, aplica ley de Biot-Savart, la corriente te dan, si quieres tú lo calculas, si no le preguntas a la empresa eléctrica, oye, ¿cuál es la corriente a plena carga que utilizan, ¿no? O sea, a plena carga que es cuando todos están utilizando, ¿no? O también puedes calcular proyectándote de acá a 20 años, porque las líneas de transmisión no se diseñan para un año, se diseñan para 20 años, por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección? De acá a 20 años, ¿cuánto va a ser la corriente? La demanda va a crecer. ¿Cuánto va a incrementarse la corriente? ¿No? Entonces, todos esos factores. No sé si ya te aclaré. Sí, ahora sí. Ya. Muy bien, tú has tocado un tema bien interesante. ¿Cuál es? Que en verdad nosotros como ingenieros necesitamos conocer qué cosas vamos a aplicar. No tanto los otros problemas que no tienen aplicación. La aplicación, tú ya lo manifestaste, la aplicación es en líneas de transmisión. Bien, jóvenes, entonces el método de imágenes es probable que venga en el examen final, ¿ya? Es probable. eh, yo voy a tratar voy a pensar, pues, ¿no? Si viene el método de imágenes, voy a pensar que no sea muy operativo, que el alumno ya entendió y que el alumno sí lo puede resolver, ¿no? Eso es, en primer lugar, pensar. No se trata de proponer un examen ya para que nadie la haga, no, 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 no. No es así, no. Yo no pienso de esa manera. El examen lo que hace es evaluar si el alumno ha entendido el curso, si ya conoce el curso, ¿no? Bien, vamos a entrar a otro tema, al tema de la ley de Faraday y la inductancia, sobre todo, que a mí me interesa, ¿ya? Recording stopped. Y vamos a hacer una pequeña pausa, ya unos 3 minutos, voy a recoger agua para tomar un poquito de agua, 3 minutos solamente y volvemos. Un favor.
Recording in progress. Bien, jóvenes, vamos a entrar a otro nuevo tema que es la ley de Faraday, inductancia. Es importante que ustedes conozcan la inductancia, sobre todo los alumnos que van a llevar electromagnetismo 2. Porque para el tema de electromagnetismo 2 necesitas conocer la capacitancia, que ya lo conoces, la inductancia, la resistencia, todos esos temas, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la ley de Faraday y lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, ¿ya? Y posteriormente inductancia. Bien, los temas de electromagnetismo son un poquito fuertes realmente, desgastan un poco. Voy a tratar de hacer lo más simple posible, ¿ya? Y el resto te dejo para la lectura. Mira, a ver, tú vas a leer y yo solamente te voy a como contar un cuento, ¿no? Que es lo más didáctico que puedo hacer. Hasta ahora conocemos para los campos electromagnéticos estáticos las siguientes ecuaciones. Electrostática. Sí, en electrostática conocemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon sub 0. Sí. Existen las cargas eléctricas, como se mencionó. Rotacional del campo eléctrico es igual a 0. Sí, el campo eléctrico es conservativo. El campo eléctrico es conservativo. Magnetostática. Divergencia de B es igual a 0. No existen cargas magnéticas. Y el rotacional de B es diferente de 0. El rotacional de B es mu sub 0J. Entonces, se observa que la electrostática y la magnetostática no tienen una relación directa. Además, no hay una relación directa. Ahora, quiero contarles una anécdota. Yo cuando era estudiante, al igual que ustedes, tenía muchas dudas y en la actualidad sigo teniendo dudas. Nadie puede decir que conoce todo al 100%. O si nos remitimos a algunos filósofos, dicen que la verdad no existe. La verdad es relativa, ¿no? Ya es un tema. Entonces, eso significa que nosotros no podemos saber todo. No. O si nos remitimos a Sócrates, el filósofo griego, él decía de que él era el más sabio de toda Grecia, porque él sabía que no sabía nada, ¿no? Y el resto estaba engañado, el resto se creían que sabían mucho. Solo sé que nada sé la famosa frase. Entonces, yo tenía muchas dudas cuando era estudiante, al igual que ustedes, y todos tenemos. Yo decía, pero ¿por qué electrostática y magnetostática están separados, ¿no? Están separados. Bueno, es probable que a mí me falte conocimiento. Yo decía, no, sí, yo soy el problema, yo no entiendo bien el curso, pero no quiero preguntar tampoco. No quiero quedar mal. Así, lamentablemente, pensábamos, ¿no? O seguimos pensando así. Y bueno, fue una curiosidad mía, ¿no? Entonces no hay una relación directa entre la electrostática y magnetostática. Se observa que electrostática y magnetostática no tienen relación directa. Ahora, lo único que conocemos, pero no es una relación directa, es la fuerza electromagnética sobre una carga puntual. La fuerza es Q por el campo eléctrico más E cruz B. La fuerza electromagnética. Curiosamente, Faraday sospechaba que los campos E y B tenían alguna relación directa. Faraday, si hablamos de la historia de Faraday, es interesante, porque Faraday no era académico. Faraday fue autodidacta. Faraday no fue a la universidad, no tenía posibilidades. Faraday era muy pobre. Faraday fue autodidacta porque él trabajaba en una imprenta y él se ganaba con los libros, ¿no? Y le apasionó la electricidad, ¿no? Y el magnetismo. Y asistía a las universidades como curioso. Yo he estado en Londres. En Londres tú puedes pasar a la universidad. No pasa nada, es como si entraras a una casa. Claro, no es una casa, es un edificio, ¿no?
y pasas tú, ¿no? Pasas y... entonces Faraday pasaba, escuchaba sus clases y era curioso, se relacionaba con los científicos o con los profesores y era el chico de los mandatos, era. Oye, ¿puedes hacer esto? Oye, ¿puedes comprarme esto? ¿Puedes hacer este experimento? Y así. Entonces Faraday fue haciéndose cada vez más importante, ¿no? Entonces Faraday quería encontrar la relación directa entre E y B y si quería encontrar una relación directa, ¿no? Luego de muchas vicisitudes y muchos experimentos, al referirme yo con vicisitudes, es que ya te manifesté. Él no podía hacer lo que él quería hacer. Él no mandaba. Él era el chico de los recados. Me dejó entender. Entonces él tenía que primero tenía que ir falleciendo sus jefes, pues. Y segundo, él tenía que cada vez ser más importante. Los anglosajones, los americanos, muchas veces no valoran tus títulos, valoran tu capacidad. Entonces, si el hombre es muy bueno haciendo experimentos, es muy capaz, entonces le dan un cargo, ¿no? Así es la cosa, así es. Por ejemplo, en Estados Unidos yo puedo leer historia de algunos escritores muy famosos que han sido profesores universitarios. Uno de ellos, a ver, no me acuerdo, un profesor americano, experto en mitos, tiene su obra El poder del mito. Él fue profesor universitario en una universidad americana. ¿Qué pasó con este señor? Un día agarró, dijo, ¿sabes qué? Me voy a aislar del mundo, igual que Thoreau. Thoreau es otro famoso que se aisló del mundo. Él se aisló del mundo y comenzó a estudiar, aislado. O sea, se fue a una cabaña y comenzó a estudiar. Se volvió un erudito. Inclusive abandonó la universidad. Cuando se volvió erudito, volvió ahí, pidió una cátedra y le dieron la cátedra, porque es un erudito, ¿no? Sabe mucho. Eso es lo que se valora en algunos países anglosajones, ¿no? Entonces Faraday era uno de esos casos, ¿no? Me dejo entender. Jóvenes, no sé si me están escuchando. Sí, profesor. ¿Qué les parece la historia de Faraday? ¿Está interesante o no? ¿Sabían ustedes eso? Sí, es interesante, profe. Bueno, aquí, lamentablemente en el Perú, no se ve casos de que alguien, por ejemplo, diga, bueno, yo voy a ponerme a estudiar, voy a volverme un erudito y voy a ofrecer mis servicios, ¿no? Acá, lamentablemente, te piden tu título y cosas así, ¿no? Bueno, entonces, luego de muchos experimentos, en 1831 encontró una relación, aunque no en situación estática. El siguiente experimento puede probar la ley de Faraday. Vamos con el experimento rápidamente. Nosotros, es un transformador, ahí está, mira. Casualmente el principio de los transformadores se basa en la ley de inducción de Faraday. Nosotros acá tenemos una bobina, no importa, puede ser una tensión directa, no hay problema, puede ser directa, esta una fuente de tensión directa. Un interruptor. Esto está, esta bobina está aislada eléctricamente de otra bobina, que se llama el secundario. Este sería el primario, este sería el secundario. El circuito C1, este circuito C1 y C están aislados eléctricamente. Sí, eléctricamente están aislados, no hay ningún conductor que haga contacto con este conductor. No hay ningún en este circuito eléctricamente están aisladas. No hay ningún conductor que vaya de aquí para allá. Pero magnéticamente van a compartir el mismo flujo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos probar el experimento de Faraday? 1. Cerramos el interruptor
aquí aparece un campo B, un flujo, y acá aparece una corriente. Tú puedes colocar un amperímetro, acá mides una corriente. Y eso tenemos que explicar el por qué. ¿Ya? Y esta corriente después desaparece. Entonces este interruptor estaba cerrado y acá tenías un flujo. Cuando abres el interruptor, ya no hay corriente. Esta corriente, que es la que produce el campo, ya no produce campo, ya no hay flujo magnético y aquí nuevamente aparece una corriente. Entonces esto hay que explicar. Y aquí está la explicación. Cuando se cierra el interruptor S del circuito 1 y el amperímetro A1 registra una corriente I1, y cuando se abre registra una corriente 0. El amperímetro del circuito C registra una corriente inducida cuando se abre S y cuando se cierra S. Entonces este es el primer circuito. Aquí cerraste el interruptor, aparece una corriente, y justo aquí en el secundario aparece una corriente que luego decae. Cuando abres el interruptor ya no hay corriente en el primario, ya no hay, entonces aquí también aparece una corriente. Entonces primero viene el experimento. Hay otro filósofo que estaba leyendo hace poco que se llama Epicuro, muy interesante, y Epicuro era, ¿cómo le llaman? Empírico. O sea, ¿qué cosa es el empírico? El que ve las cosas. Mira, esto siempre se cumple, por lo tanto hay que establecer una ley, ¿no? Suelto un objeto, va a caer con una velocidad. Mi hipótesis, la gravedad, una ley que no puedo explicar, pero es una ley. Entonces aquí también nosotros tenemos que aparecen corrientes. Eso es ser empírico, ¿no? O sea, estoy viendo que pasa esto. Entonces ahora quiero establecer una ley. Del experimento se observa, cuando se cierra S hay un cambio de flujo magnético de 0 a un valor establecido. Cuando se abre S también hay un cambio de flujo de un valor establecido a 0. Y qué curioso que cuando hay un cambio de flujo aparece una corriente inducida en el circuito C. Matemáticamente expresamos. Si derivada del flujo con respecto al tiempo es diferente de 0, aparece una corriente en el circuito C. Si derivada del flujo con respecto al tiempo es 0, quiere decir que no hay cambio de flujo, no aparece corriente inducida. La corriente inducida es producida por una tensión inducida. Este fenómeno quiero explicarte. Mira, ocurre que la corriente inducida es el efecto. Es el efecto. ¿Me dejo entender? Es el efecto. No es la causa. La causa es una tensión inducida. O sea, para que, es como decir, es el síntoma, son los síntomas. ¿Me dejo entender? Ejemplo, supongamos que nosotros nos ponemos mal, entonces tenemos fiebre. La fiebre no es el causante de nuestro mal, es el síntoma. Síntoma, tenemos fiebre, es el síntoma de que estamos mal de algo. ¿Me dejo entender? Entonces aquí la corriente inducida es como el síntoma, los síntomas, ¿no? Pero detrás de eso hay una corriente, una tensión inducida. En otras palabras, lo que va a aparecer acá es una tensión inducida. La corriente es lo que estás probando tú. Ahora, ¿cómo probarías que acá hay una tensión? Tú podrías abrir aquí, hacer una abertura aquí y colocar un voltímetro. Entonces, cada vez que cierras el interruptor, aparece una tensión acá, que desaparece luego. Abres el interruptor, aparece una tensión. Entonces, aquí en verdad va a haber una tensión que es la que realmente va a producir la corriente. Porque para que tú tengas una corriente, tienes que tener una tensión. La tensión es la que produce la corriente. Entonces, aquí hay una ley que nadie puede demostrar. La tensión inducida es menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Aquí hay que explicar el por qué el signo menos.
¿Por qué el signo menos? Profe, ¿por qué signo menos? ¿Por qué no es signo más? Entonces, eso tiene que ver con la ley de Lenz. La ley de Lenz y la ley de Faraday para circuitos estacionarios. El signo menos se explica con la ley de Lenz, que dice, cuando se produce un cambio en un sistema, el sistema responde oponiéndose. Y eso es verdad. Cuando se produce un cambio en un sistema, el sistema responde oponiéndose a ese cambio. No sé si tienes tú algún ejemplo sobre ese tema. Cuando se produce un cambio en un sistema, el sistema responde oponiéndose. ¿Ustedes tendrían algún ejemplo? Profe, la ley de acción y reacción. Por supuesto. Por ejemplo, la misma Tierra, ¿no? Nosotros los seres humanos hemos abusado de nuestro planeta, ¿no? Nos hemos vuelto consumistas, hemos pensado que todo es ilimitado cuando las cosas no son ilimitadas. Los peces, por ejemplo, hay muchos peces que han desaparecido. ¿Y cómo responde la Tierra? Con huracanes, con los volcanes que están apareciendo. Entonces, el cambio climático, ¿no? Entonces, la Tierra está respondiendo, ¿no? Está respondiéndonos a nosotros. ¿O ustedes qué dicen, jóvenes, o creen que estoy equivocado? Profesor, Te escucho. creo que es como una referencia a algo así como un tipo de inercia, ¿no? De que el sistema quiere estar en su posición inicial o en su estado inicial y al querer hacerle un cambio, este reacciona oponiéndose, dicho, ¿no? ¿Está bien eso? Claro, así es. Sí, así es, así son las cosas. Entonces vamos aquí explicándote esto. Y los felicito, jóvenes, porque me están motivando y se están motivando ustedes para explicarles. Mira, vamos aquí con el ejemplo. Imagínate que esta es una espira de toda esta bobina. ¿Ya? Esta es una espira. Esta es una espira nada más. Un campo está atravesando. Por ejemplo, el campo que está atravesando es a través del circuito magnético, ¿no? El campo. Y vas a tener un flujo tú. El flujo magnético es igual a la integral de superficie del campo B. Aquí hay un N. Entonces ese N tú lo aplicas escogiendo el recorrido C. El recorrido C, vas a escoger tú un recorrido antihorario, si lo miras desde arriba. De tal manera que cuando apliques la regla de la mano derecha, el N te sale para arriba. El N te sale para arriba. ¿Ya? Y entonces el flujo va a ser positivo, porque el campo B es para arriba, el N es para arriba, el flujo va a ser positivo. ¿Ya? Ahora, supongamos que el flujo está creciendo. ¿Ya? Otra cosa que tienes que saber, otra cosa que tienes que saber. Mira, jóvenes, presten mucha atención porque esto es análisis vectorial. Si una cantidad es positiva, quiere decir que tiene el mismo sentido que el recorrido C. Esto es importante. Si una cantidad es positiva, quiere decir que tiene el mismo sentido que el recorrido C. Si una cantidad es negativa, quiere decir que tiene sentido contrario al recorrido C. Ese es análisis vectorial, por si acaso. Si es que
me estás escuchando y estás captando, me alegro. Pero si por A o B ahorita estás medio con duda, vuélveme a preguntar. Te vuelvo a repetir. Este es análisis vectorial. Si una cantidad es positiva, quiere decir que tiene el mismo recorrido que C. Si una cantidad es negativa, quiere decir que tiene sentido contrario al recorrido C. Si el flujo magnético crece, por ejemplo, este flujo puede ser que esté creciendo, ¿ya? Entonces, las matemáticas me dicen que si una función es creciente, la derivada es positiva, ¿o me equivoco? ¿Ya? Como la tensión inducida es menos derivada del flujo con respecto al tiempo, y como la derivada del flujo con respecto al tiempo es positiva, la tensión inducida va a ser negativa. Como la tensión inducida es negativa, quiere decir que tiene sentido contrario al recorrido C. Estamos aplicando el análisis vectorial. O sea, aquí va a aparecer una tensión inducida más menos, y si es más aquí, menos aquí, te va a producir una corriente inducida contrario también al recorrido C. Y esta corriente inducida te va a crear un contracampo que va a tener esta dirección y va a oponerse al crecimiento del campo B. ¿Me dejo entender? O sea, si el campo B va a crecer, el circuito responde oponiéndose a ese crecimiento del campo B. Entonces, produce una tensión inducida, y esa tensión inducida produce una corriente, y esa corriente produce un contracampo. Si el campo está creciendo, no quiere que crezca. Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profe, sí se entendió. Ya. Entonces, si la tensión inducida es negativa, entonces la corriente es contraria al recorrido. Esto se está explicando ya. Bueno, entonces, esta es la tensión que va a aparecer y sabemos cómo calcular la tensión. Entonces, el flujo es la integral de superficie. La tensión inducida puede expresar como menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Y por otro lado, la tensión inducida también en un conductor filamental cerrado es la integral de línea del campo eléctrico. Entonces acá tienes dos expresiones, la tensión inducida de esta manera y la tensión de esta manera. Reemplazando, tenemos que la tensión inducida vale la integral de línea cerrada del campo eléctrico, y va a ser menos derivada con respecto al tiempo del campo B. Es la ley de Faraday en función de los campos C y B en su forma integral. O sea, justo aquí está lo que Faraday estaba buscando, una relación directa entre el campo E y el campo B. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que sí hay una relación directa, pero cuando los campos varían con el tiempo también. O sea, no en situación estática. La situación estática es un caso particular. En situación estática los dos se separan. Por ejemplo, si este campo B no depende del tiempo, este es cero. Y acuérdate que la integral de línea cerrada del campo eléctrico es cero. Este sería un campo electrostático. Más aún, este es un caso general, el caso particular es electrostática, como hemos visto. Ahora, esto es la forma integral. La forma diferencial sería fácil si, por ejemplo, aquí aplicamos el teorema de Stokes. La integral de línea cerrada es igual a la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Aplicamos el teorema de Stokes. La integral de línea cerrada es igual a la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico. Los integrandos deben ser los mismos. Y aquí tenemos rotacional del campo eléctrico menos derivada de B con respecto al tiempo. Esta es la ley de Faraday puntual o en su forma diferencial. Es la ley de Faraday puntual o en su forma diferencial. Nuevamente,
hemos encontrado que rotacional de E es igual a menos derivada del B con respecto al tiempo. Este es general. Un caso particular es que cuando rotacional de E es igual a 0. Mira. Pero eso va a pasar cuando el campo B no dependa del tiempo. Si el campo B es estático, el campo eléctrico también es estático. Y así tú sigues leyendo esto y ocurre que también el campo eléctrico no es el gradiente de B. El campo eléctrico es menos gradiente de B y menos derivada del campo A con respecto al tiempo. Solo que el campo eléctrico es menos gradiente de B es un caso particular, es electrostática. Entonces esto no es electrostática. Este no es el campo electrostático. Este no es el potencial electrostático. Es un potencial escalar que hay que calcular. Y tú lo conoces, es el campo A, potencial vectorial. Bien, y vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo para después dar un pequeño descanso. Este ejemplo 3, el problema número 3, es un problema donde vamos a aprender bastante. El problema 3 dice lo siguiente. Un anillo conductor delgado de radio medio A, conductividad G y sección transversal S, A vamos a llamarle, ya no S, A va a ser esta que está acá. Es afectado por un campo magnético perpendicular al plano del anillo dado por B sub 0, 1 más K por T. Calcula la corriente inducida y la tensión inducida en este anillo. Vamos aquí con este ejemplo. Esto te voy a explicar un poquito rápido porque ya hemos explicado ya. Ya. El campo B va a ser B sub 0, 1 más K por T. El campo B está saliendo. Paso 1, se escoge el recorrido. Lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a hacer la ley de Faraday, se escoge un recorrido. Antihorario, o sea, va a ser así. Paso 2, se determina N aplicando la regla en la mano derecha, este vector unitario N. Aplicas la regla en la mano derecha, el N te sale para arriba. Quiere decir que el B y el N son paralelos. Calculas el flujo magnético, flujo integral de superficie del campo B. N y B son paralelos. Queda B nada más. Pero el campo B no depende del espacio, depende solamente del tiempo. Mira, este es constante. Entonces, como acá es la integral de superficie es espacial, el campo B sale para afuera. B sub 0, 1 más K por T, pi por A al cuadrado. Pi por A al cuadrado porque este es muy delgado, te dice. Entonces tomas el radio medio A. Ese es el flujo. Tensión inducida. La tensión inducida menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Tienes que calcular la derivada, que es muy fácil. Sale B sub 0, derivada de 1 es 0, derivada de K por T es K, y esto queda como constante, pi por A al cuadrado. Negativo. Si te salió negativo, quiere decir que es contrario al recorrido. Contrario al recorrido. Este es el recorrido, ya te he dicho, si una cantidad es negativa, quiere decir que es contrario al recorrido C. Quisiera hacer un dibujo acá. Esto quiere decir que ¿cómo hago para...? Ya, ahora sí. Mira, quiere decir esto. Quiere decir que si
este expira. Va a aparecer una tensión aquí. ¿Ya? Entonces, tu expira tienes así, mira. Entonces, tu tensión que te va a aparecer aquí va a ser así. Así va a ser. O sea, aquí más, aquí menos. Porque va a ser contrario al recorrido. Y esto te va a producir una corriente así. Y esa corriente te va a producir un contracampo, porque observa que el campo B está creciendo. ¿Ya? Entonces, la tensión inducida ya la calculamos, cálculo de la resistencia. Aquí, como es solamente una espira, vamos a calcular que el circuito es puramente resistivo. Entonces, la resistencia es proporcional a la longitud. La longitud vale 2pi por A. Inversamente proporcional a la conductividad G y al área, la sección transversal que hay aquí. Y la corriente inducida va a ser la tensión inducida entre la resistencia. La corriente inducida va a ser, dividimos, pues, ¿no? Menos B sub 0K A G A mayúscula entre. Esa es la corriente inducida. Jóvenes, no sé si me entendieron. Un esfuerzo rápido para hacer un descanso. Ya, ahora, mira, supongamos que exploramos un poquito más y jugamos con nuestras matemáticas, con nuestras ecuaciones. La tensión inducida también era la integral de línea del campo eléctrico. ¿Dónde está esta expresión? Esta expresión está aquí. La tensión inducida también es la integral de línea cerrada del campo eléctrico. Entonces, vamos a explorar. Aquí lo que se trata es de explorar, ¿no? Mira, voy a explorar. La tensión inducida es la integral de línea del campo eléctrico. Quiere decir que aquí va a haber un campo eléctrico dentro del conductor. Y este campo eléctrico va a ser paralelo al diferencial de R. Entonces, este campo eléctrico va a salir para afuera, es su phi, y aquí el campo eléctrico es paralelo al diferencial de R, y la integral del diferencial de R va a ser 2pi por A. Y va a ser igual a la tensión inducida que ya lo calculé ya. Por lo tanto, yo tengo un campo eléctrico. El campo eléctrico es menos B sub 0 K por A entre 2. Te ha salido negativo. Quiere decir que es contrario al recorrido C. El campo eléctrico es así. Como tú tienes un campo eléctrico, aplicas la ley de Ohm, J vale la conductividad por el campo eléctrico. La ley de Ohm es J es G por E. O sea, hay que multiplicar por G, ya tienes el J. Y como este J está atravesando una área, puedes calcular la corriente inducida, que es la misma. La corriente inducida es J phi por A. Y sale la misma respuesta. Quiere decir que también hay que hemos calculado el campo eléctrico de una manera. Consejo del curso: no te metas con fórmulas que en verdad no se va a poder resolver. Por ejemplo, hemos calculado el campo eléctrico para este ejemplo. Supongamos que tú quieres calcular el campo eléctrico y te vas por otro medio. Por ejemplo, mira, quiero calcular esto, primero tengo que calcular esto, este B. Créeme que te vas a meter en un problema. Porque ¿cómo vas a calcular el potencial escalar? Muy difícil realmente. Y no solo eso, también tienes que calcular el campo A. ¿Cómo vas a calcular el campo A? ¿No? Se torna difícil, ¿no? Aquí en este tema, tú tienes que saber cómo escoger las fórmulas para que te salga un problema. Jóvenes, vamos a hacer un pequeño descanso ahora sí para entrar a hacer un poco más de problemas y hacer el tema de inductancia. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces un descanso ahora sí. Un permiso. Recording stopped.
Jóvenes, Buenos días, profe. bien, vamos a retornar porque Faraday probablemente también venga un problemita, así es que mejor si hago algún problema, un par de problemas más. Y inductancia es probable que venga, como también es probable que no venga, dependiendo si nos alcance el tiempo para explicarte. Vamos aquí rápidamente a explicarte. Recording in progress. Bien, nosotros conocemos la ley de Faraday. La ley de Faraday es la tensión inducida menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Sabemos cómo calcular la tensión inducida, sabemos cómo calcular la corriente inducida, ¿ya? Casualmente, cuando el circuito está estático, se llama circuito estacionario, ¿ya? Circuito estacionario, y hemos visto cómo calculamos la tensión inducida. Ahora, tenemos también la ley de inducción de Faraday para circuitos en movimiento. Ley de inducción de Faraday para circuitos en movimiento. Este tema es un poquito delicado, es un poquito difícil, no es tan fácil. Nosotros vamos a aprender a calcular la tensión inducida cuando un circuito se está moviendo. Vamos a hacer un poquito de pizarra, ¿ya? Vamos a hacer una pizarra aquí. Nosotros tenemos aquí un circuito estático. ¿Estamos? Entonces nosotros sabemos calcular la tensión inducida como menos derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces a esto se le llama circuito estacionario. Puede ocurrir que el circuito se esté moviendo. O sea, el circuito se está desplazando con una velocidad v. Entonces, si tú observas que el circuito se está moviendo con una velocidad v, quiere decir que tú estás en un sistema de referencia, que estás viendo que el circuito se está moviendo con una velocidad v. Estás en el sistema de referencias del sistema estacionario, ¿no? Porque observa que aquí tú ves que el circuito está estático, ves que aquí el circuito se está desplazando con una velocidad v. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es deducir otra fórmula. Pero ahora, alguien puede sugerir y decir lo siguiente, ¿no? Pero ¿por qué no cambiamos nuestro sistema de referencia? Quiere decir que, por ejemplo, mi sistema de referencia aquí era el siguiente, ¿no? X y Z. A este sistema de referencia se le llama sistema de referencia de laboratorio. Pero ¿qué tal si cambiamos nuestro sistema de referencia? O sea, nuestro sistema de referencia va a ser tal que
Le vamos a llamar X', Y', Z'. Y este sistema también se está moviendo con una velocidad v. Entonces, para este señor, el circuito no se está moviendo. El circuito está estático. Entonces, él puede utilizar esta fórmula que está aquí. O sea, tensión inducida le voy a llamar prima, porque ya es medido por otro señor. Entonces va a ser menos derivada del flujo prima con respecto al tiempo. O sea, vas a usar la misma fórmula. Bien. Entonces, a este sistema de referencia se le llama sistema móvil. Sistema de referencia móvil. ¿No es cierto? Ya. Pero podemos ingeniarnos, ¿no? Para que deducir una nueva tensión inducida. Pero, de todas maneras, si el tema que viene a continuación es calcular una tensión inducida no medido por este señor del sistema móvil, sino debido a él, debido al sistema de laboratorio. Estamos, entonces, esto sí no te voy a explicar mucho con detalle, porque va a demandar un poquito de tiempo, me va a faltar el tiempo. Entonces aquí yo te pediría que leas tú esto, que leas. Ya. Y resulta que la ley de inducción de Faraday va a ser la siguiente. La tensión inducida va a ser menos derivada de flujo con respecto al tiempo, esta fórmula, más la integral de línea cerrada de B cruz B diferencial de R. Esta es otra fórmula alternativa. Esta es otra fórmula, pero esta es medida por el observador del sistema de laboratorio. Entonces, el análisis hasta el momento es para el sistema de referencia de laboratorio, es decir, para el observador sin prima, que mira cómo el circuito se mueve. El observador con prima del sistema móvil es aquel que se mueve paralelo al circuito. Para el observador prima, el circuito está estático, no se mueve, tiene velocidad cero. El observador del sistema móvil mide el campo eléctrico de prima, mientras el observador del sistema de laboratorio mide el campo E. La tensión inducida por el observador del sistema móvil, como te manifesté, es de esta forma. La tensión inducida por ambos observadores es la misma. Para ambos observadores, la tensión inducida es la misma. Ya, eso tenemos aquí. Vamos aquí con un problema. Ahora, la otra pregunta. Profe, ¿y por qué usted deduce una fórmula nueva? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, si nos remitimos a la pizarra, mire, tú puedes manifestar lo siguiente, ¿no? Profesor, aquí cuando el sistema está estático, yo puedo calcular la tensión inducida, ya sé cómo calcular, ya conozco. Pero cuando el circuito se mueve con una velocidad v, yo puedo trabajar con otro sistema de referencia, con el sistema de referencia móvil, y puedo calcular la tensión inducida. Ya, pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en algunos casos va a ser muy difícil calcular la tensión inducida. Va a ser, como te voy a mostrar ahora, va a ser muy difícil. Y entonces, casi imposible. Entonces no nos queda otra que calcular esta tensión inducida de este circuito, pero con este observador, con el observador del sistema de referencia de laboratorio. ¿Me dejo entender? Ahora, si con esto puedes calcular fácilmente, entonces nos quedamos con esto. Pero si con esto es difícil, podemos utilizar la fórmula del sistema de referencia de laboratorio que te he mostrado hace minutos. ¿Y qué pasa a veces? A veces ocurre que
también tenemos el caso que cuando tú tienes este circuito que se mueve, si utilizas la tensión inducida del observador del sistema de referencia de laboratorio, es muy operativo y conviene utilizar este otro sistema de referencia. O puede ocurrir que si utilizas este otro sistema de referencia, el problema sea muy difícil de resolver y tendrías que utilizar la otra fórmula. Entonces, eso es el problema que hay aquí. O sea, aquí no se cumple de que, ¿para qué voy a estudiar otras fórmulas nuevas si puedo resolverlo así? No, sino que tú tienes que ver cuál fórmula es la más conveniente. Vamos aquí con los problemas. Mira, vamos a hacer este problema. Este problemita, el problema número 2. Una espira rectangular conductora se desplaza con una velocidad constante v sub 0 de una corriente recta I alejándose. Determine la tensión inducida de la espira. Aquí, por ejemplo, el problema es un problema híbrido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta espira se está desplazando con una velocidad v, pero este está estático. O sea, aquí tienes estacionario y móvil. Ahora, si si esta corriente también se está moviendo, bueno, entonces sería un sistema completamente móvil, ¿no? Pero aquí solamente se mueve esta espira. Eso nos va a traer problemas. Lo vamos a resolver este problema lo vamos a resolver, mediante los dos métodos, mediante el observador del sistema de laboratorio y mediante el observador del sistema móvil, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que mediante uno de los métodos es más fácil. Después vamos a resolver este problema 4 y nos vamos a dar cuenta que para el observador móvil esto es muy difícil de resolver. Vamos con el problema 2. Una espira rectangular conductora se desplaza con una velocidad v sub 0 de una corriente recta I alejándose. Determine la tensión inducida en la espira. Ya. Entonces, observa. Aquí, mediante el observador estacionario, mediante el observador de laboratorio, tenemos la corriente aquí, la corriente recta I. Tenemos una distancia X. Este X, por supuesto que es variable, ¿no? Porque esto se está alejando. Esta espira se está alejando con una velocidad v sub 0. ¿Ya? Entonces, este es el observador. Un observador que está sentado y él observa que esto está fijo. Para él la corriente recta está fija y para él esta espira se está moviendo con una velocidad v sub 0. Este señor mide una tensión inducida, mide un campo eléctrico E, mide una velocidad V, mide un campo V, ¿no? El campo V tiene que venir de algún lado y viene de la corriente I. Corriente recta I produce el campo V. La fórmula que tú lo vas a leer es esta. La tensión inducida es igual a menos la integral de superficie derivada de V con respecto al tiempo, más la integral de línea cerrada de B cruz B, integral de línea cerrada sobre esto, diferencial de R. Esto es sentido común. Se demuestra, pero también mediante sentido común nosotros podemos darnos cuenta que está correcta. ¿Por qué? Porque este primer término es debido a la variación del flujo magnético. ¿Ya? Y este segundo término es debido al movimiento del circuito.
debido al movimiento del circuito. Observa que si esto no se mueve, si su velocidad es cero, reemplazas aquí la velocidad cero y simplemente tienes la ley de Faraday, ¿no? Entonces, esto ya está demostrado, tú puedes leer, entonces vamos a aplicar. Primer paso, se escoge el recorrido C para determinar N. Aquí lo que te conviene es escoger un recorrido horario. Escoges un recorrido horario, aplicas la regla de la mano derecha y el N sale entrando. Observa que cuando vas a aplicar la ley de Faraday, el primer paso se escoge el recorrido C para determinar N. Escogemos el recorrido horario. N es entrando. Si la corriente I es constante, el campo B que tú estás calculando aquí, que es entrando, va a ser mu sub 0I 2 pi rho, donde rho es esta distancia. Y el campo es entrando, tiene la dirección N. Como el campo es constante, porque la corriente es constante, derivada de B con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Entonces aquí esto no interviene. Nos hemos salvado. La primera integral no interviene. Queda esta fórmula. Pero fíjate, para este tipo de problemas no te recomiendo este método. Porque aquí nos estamos salvando. Uno, esto es una espiral rectangular. Si no fuera rectangular, hay problemas, ¿ya? Otro, la corriente es constante. Si la corriente fuera variable, hay que hacer este integral también. Entonces, por eso este método es para verificar que se cumplen ambos métodos, son correctos, solo que mediante este método va a ser un poco operativo. La primera integral no interviene, queda la tensión inducida, la integral de línea cerrada B cruz B punto diferencial de R. B cruz B es para arriba. ¿Cómo nos damos cuenta que B cruz B es para arriba? Tenemos, mira, la velocidad. Tenemos el campo B entrando. B cruz B va a ser para arriba. Para arriba. Entonces el campo B cruz B siempre va a ser aquí, mira, así, así, así o así. Como acá tienes que hacer una integral de línea, tienes que hacer B cruz B, que sabemos que es un vector para arriba, punto diferencial de R, y esta integral se hace sobre la espira conductora. Entonces, aquí, si B cruz B y diferencial de R son perpendiculares, no hay integral. O sea, quiere decir que aquí no va a haber integral, mira. Aquí la tensión inducida va a ser 0. Porque el diferencial de R y el B cruz B forman 90 grados. Aquí también va a ser 0. Jóvenes, no sé si me están entendiendo. Elías Yauribilca. Sí, profesor, está claro. Ya. Entonces, eso quiere decir, B cruz B es para arriba, en los recorridos horizontales no existe tensión inducida. O sea, aquí no hay tensión inducida, aquí tampoco hay tensión inducida. La tensión inducida va a ser en los recorridos verticales. O sea, aquí y aquí. Pero como tú has escogido un recorrido horario, cuando hagas la integral de línea tienes que respetar el recorrido. O sea, este es el límite inferior, este es el límite superior. Límite inferior, límite superior. Y evalúas aquí B cruz B, aquí, para X. Entonces, aquí haces desde 0 hasta B, estás respetando los límites, el recorrido. Entonces es B cruz B punto Z diferencial de Z. Aquí sale B sub 0, mu sub 0 y 2 pi por X. Y aquí desde B hasta A. Aquí tiene que ser el límite inferior es aquí, el límite superior aquí. ¿Ya? Y sale esta respuesta. ¿Estamos? Esto tienes que aplicar correctamente los límites de integración. Este método, observa que es un poquito largo. Bien, entonces, solución 2, mediante el observador del sistema móvil. Yo te había manifestado que tú puedes escoger un sistema de referencias que se esté moviendo junto con este circuito.
Este es el observador del sistema móvil. Se mueve con una velocidad v sub 0 paralelo al circuito. Este señor va a medir una tensión inducida prima, un campo eléctrico E prima, su velocidad va a medir de esto que va a ser 0 y su campo B prima. La tensión inducida es la misma para ambos observadores. La tensión inducida para este observador va a ser, porque para él ya este circuito no se mueve. Pero acá hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema que hay aquí o no? ¿Qué pasa con esta corriente recta para este observador? Jóvenes, te hice una pregunta. ¿Qué pasa con esta corriente recta para este observador? Se aleja, Se aleja. ¿Con qué velocidad? menos sube. Menos v sub 0. Ese es un problema que tenemos que resolver aquí. ¿Ya? Entonces, el campo B' es probablemente que no sea el mismo. Entonces tenemos aquí la tensión inducida menos derivada del flujo con respecto al tiempo. El flujo prima es igual a la integral de superficie B' punto N. Ahora, ocurre que el B' es igual al B. Eso hay que demostrar, eso casi ningún libro te lo demuestra. ¿Ya? O sea que es el mismo que del otro observador, de este observador. ¿Sabes de qué tenemos que ayudarnos? De la teoría de la relatividad. Porque nosotros estamos hablando de dos observadores diferentes. Entonces vamos con la teoría de la relatividad. ¿Qué te parece si nos ayudamos en la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Esta copia, por ejemplo, este es un anexo, este es tomado del libro de Milford. El libro de Milford es un libro no tan fácil, es intermedio. Mira lo que dice el libro de Milford. Le he tomado una foto. Si la ley de Faraday es válida para todas las superficies S, se deduce que es rotacional de B menos derivada de B con respecto al tiempo. Este resultado es la forma diferencial de la ley de Faraday. Esta es la generalización requerida de rotacional de E0, que era válida para campos estáticos. Mira, lo mismo te está diciendo que yo, que este es un caso general y este es un caso particular. Mira lo que dice el libro. Los medios en movimiento y otras sutilezas requieren un tratamiento más cuidadoso que está más allá del alcance de este texto. Él no se mete con la ley de Faraday para circuito de este libro. ¿Por qué? Porque es difícil. Y estamos viendo que es un poquito difícil. Justo acá está la teoría de la relatividad. Tú por curiosidad, ¿te acuerdas algo de la teoría de la relatividad? ¿Has leído algo por curiosidad? ¿Te ha interesado? Mira, acá está la teoría de la relatividad. El campo E', este es el campo para el observador del móvil y este es para el observador estático. Tienen esta relación. El campo B prima, va a ser igual ¿qué cosa es esto? Ya, este es los paralelos. Esto no tiene que ver nada. Esto de aquí. El campo eléctrico E perpendicular prima va a ser igual a esta relación. Y el campo B perpendicular prima va a ser igual a esta relación. Intuición. ¿Tú te acuerdas de qué es igual este valor de beta para la teoría de la relatividad? Voy escribiendo acá. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas algo? Te voy a recordar. Es la velocidad entre... ¿Te acuerdas algo o no? La velocidad de la luz. Exactamente.
Ahí está, mira. Entonces, mira, ¿qué pasa con los campos eléctricos? El campo eléctrico es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos velocidad entre la velocidad y la luz. Pero ojo, nosotros estamos trabajando con velocidades pequeñas. Cuando la velocidad es pequeña, ¿cuánto vale el beta? 0. El E' es igual a E más B cruz B. Para el Milford, este U es la velocidad. ¿Y qué pasa con el campo B? El campo B' perpendicular, esto es 0, es el campo B para el otro observador, y acá tienes la velocidad por el campo eléctrico entre la velocidad y la luz elevado al cuadrado. Yo te hago una pregunta, ¿esto cuánto es aproximadamente para velocidades pequeñas? Este es B, por si acaso, esto también es B. ¿Cuánto es esto para velocidades pequeñas? 0. 0 es esto. Entonces, el B' es igual al B. B' es medido por el observador del sistema móvil y B medido por el observador del sistema de laboratorio o estático. ¿Ya? Y fíjate esta relación, el E' vale E más B cruz B. Entonces, casualmente, si nos remitimos a la clase, es que el tema es tan extenso. Aquí está, mira, el E' es igual a E más B cruz B. Casualmente, esto también sale mediante la teoría de la relatividad. Y esto también se demuestra sin la teoría de la relatividad. Esto se demuestra. Pero en el caso de B, eso sí es un poco difícil de demostrar. Yo me ayudo de la teoría de la relatividad. Observa que el E' vale E más B cruz B. Esto es parte de la teoría que no te lo mencioné. Entonces, mira, aquí está. Casualmente aquí está. Como este es 0, el E' es igual a E más B cruz B. Lo que te mostré ahora. Y ahora demostramos que B' es igual a B. ¿No? El mismo B para ambos observadores. Entonces, de esto nos tenemos que ayudar para... Aquí te dice que B' es igual al B. O sea, el mismo B que tenemos aquí. Entonces, ahora sí, lo vas a, en lugar de B, pones de B' pones el B, que es mu sub 0 y 2 pi rho. Esto, mira, el campo está entrando. Pero ahora ya olvídate de este observador, simplemente es el campo que está produciendo esta corriente recta. Y el diferencial de superficie va a ser esta franjita que está acá. B diferencial de rho. Aquí está, B diferencial de rho. Y el flujo va a ser desde X hasta X más A. Y ahora, con este método sale más rápido si es que esta corriente varía con el tiempo. Si esta corriente, por ejemplo, está variando con el tiempo, cuando calcules la tensión inducida, que es derivada con respecto al tiempo, esto vas a derivar y el X también vas a derivar. En este caso, para verificar, este Y es constante y lo único que tienes que derivar es este X. Logaritmo neperiano de X más A. Te sale esto. Y eso coincide con la respuesta anterior. Observa. Mu sub 0 I, B sub 0, 2 pi, B entre X menos B entre X más A. Lo mismo sale. Exactamente lo mismo. Bien, el problema 4 es un problema que con el observador del sistema móvil no sale. Ya acá está la solución. Mira, hay una aplicación de la ley de Faraday
en la mitigación de campos magnéticos cerca de líneas de potencia. Es un trabajo de investigación que yo también hice en la FIE y es interesante cómo aplicas tú a la ley de Faraday. El autor ha desarrollado en estos días un trabajo de investigación que consiste en aplicar la ley de Faraday para mitigar campos magnéticos en línea de transmisión de potencias. ¿Qué pasa? Que tú acá tienes una línea de transmisión y aquí está una persona por la calle. Ocurre como te he mencionado anteriormente, esta línea de transmisión produce un campo magnético a 1 metro del suelo. Por ejemplo, yo he considerado la línea de transmisión que considera este señor, que son de la Universidad de Canadá, y los japoneses también consideran la misma línea de transmisión. Los japoneses hacen más, otra línea de transmisión también. Y este es el campo magnético. O sea, sale más o menos 19 microteslas, que está permitido. Pero tú, para que disminuyas el campo magnético, colocas un conductor aquí abajo, un bucle conductor, y el campo disminuye. Esa explicación es bien simple. Lo que pasa es que cuando acá hay un flujo magnético, aquí se produce una tensión inducida en el bucle y una corriente inducida. Esta corriente inducida te genera un contracampo, y eso hace que disminuya el campo magnético. El campo magnético, ahora mira, cuando consideras un bucle, cómo se reduce a menos de 14 microteslas. Por ejemplo, este trabajo de ingeniería es un trabajo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás aplicando la ley de Faraday, estás aplicando, ¿para qué? Para la salud de las personas, para proteger la salud de las personas. O sea, esto es ingeniería, 100% ingeniería humanística, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Estás cuidando la salud de las personas. Ahora, si tú entras a internet vas a ver muchos trabajos en la India, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, en Colombia, y acá en el Perú, casi nadie, ¿no? Yo hice este trabajo. Ahora hay otro joven que está haciendo su tesis sobre este tema, que también ha trabajado conmigo y él lo está haciendo en 3 dimensiones, ¿no? Y esperemos que le vaya bien. Jóvenes, no sé si me entendieron este tema. No sé si me entendieron este tema, jóvenes. Sí, sí, profesor. Y ahora, profe. mira, vamos con la inductancia. Ya, rápido, vamos a tratar de terminar en 10 minutos esto. Primero, tú tienes que estudiar los campos electromagnéticos casi estáticos, ¿ya? Cuando la frecuencia es baja. Hay los campos electromagnéticos casi estáticos. Los campos electromagnéticos casi estáticos tienen una ecuación espacial y temporal, que es de esta manera, que lo puedes entender si lees toda esta parte o esto. Esto, por ejemplo, se aplica bastante en transformadores, se aplica en muchos temas de ingeniería. Los campos electromagnéticos casi estáticos. Y acá se utiliza un programa, mejor es que utilices tú un software de ingeniería. Por ejemplo, yo utilizo el Maxwell. Esto yo lo calculé en la empresa donde yo asesoraba. Ocurre que aquí, por ejemplo, tienes una platina de cobre que lleva 2000 amperios. Fíjate la corriente a 2000 amperios. 2000 amperios es una barbaridad realmente. Esto se supone que está dentro de un transformador y esto va a producir un campo magnético aquí. Esto se supone que es el tanque del transformador. Y fíjate cómo produce los campos. ¿Ve? Los campos magnéticos es
aquí es un campo intenso y va disminuyendo hasta que aquí ya prácticamente el campo desaparece, ¿no? O aquí afuera del tanque ya el campo es un micro teslas. Pero fíjate que aquí adentro el campo es 8.23 militeslas. Por ejemplo, aquí adentro el campo es altísimo. Este campo sí es perjudicial, es dañino. Imagínate que una persona esté adentro del transformador. Esa persona se va a enfermar. Ahora, ¿qué hacen, por ejemplo, algunas empresas transnacionales en el extranjero? Se me viene a la mente. Ahora están utilizando robots. Tú sabes que ahora hay robots, ¿no? Entonces se mete un robot aquí y ya pues el robot va a cumplir ciertas funciones que ellos le indican, ¿no? Para que no entre una persona, porque esa persona francamente corre peligro en su vida. Entonces esto ya se calcula aplicando software. Yo utilicé el programa de Majo, el ANSYS, y este programa se basa en estas ecuaciones diferenciales, ya de los campos electromagnéticos casi estáticos. El otro tema que vamos a ver es la inductancia. La inductancia se basa en los campos electromagnéticos casi estáticos, aproximación a la magnetostática. Aquí podrías leer tú, y ocurre que la inductancia es derivada del flujo con respecto a la corriente, o es el flujo entre la corriente, es decir, la inductancia propia o autoinductancia. La inductancia mutua es el flujo que un circuito J produce sobre un circuito K, y esa sería la inductancia. Como tú bien sabes, la tensión inducida depende de la inductancia. Aquí se observa que la tensión inducida es menos L derivada de I con respecto al tiempo. Aquí también va a haber una tensión inducida debido al flujo externo que se está produciendo aquí. Mira, yo cuando di una charla hace muchos años a unos ingenieros, expliqué este tema, y un ingeniero me dijo: lo que usted acaba de mencionar, ingeniero, es importante porque por eso se están muriendo en los accidentes, los técnicos. ¿Por qué se mueren los técnicos? Porque aquí va a haber una tensión inducida. Fíjate que este circuito no está energizado. Pero como acá está llegando un flujo externo, un flujo producido por otro circuito, entonces el técnico mete la mano acá hay tensión y fallece. ¿Me dejo entender? Entonces hay que saber bien el tema sobre inductancia y autoinductancia. Vamos aquí, quisiera hacer un problemita, a ver, un problema fácil. Este problema: determine la inductancia de un solenoide ideal de longitud L, radio A, L mucho mayor que A y N vueltas. Por ejemplo, acá tenemos la inductancia de un solenoide, y tú el resto lo puedes leer. Y te voy explicando también algunas experiencias. Vamos a ver si aparecen todas las... Sí, acá está. Acá están problemas de inductancia, todos los problemas que están propuestos, pero yo quisiera explicarte uno de los problemas, ¿no? Porque ya no nos alcanza el tiempo, el del solenoide, y contarte alguna experiencia profesional. Solución: tenemos un solenoide, mira. Un solenoide es una bobina de N vueltas. Altura L mucho mayor que A. La inductancia de este solenoide es el flujo entre la corriente. Y el flujo es la integral de superficie del campo B. Jóvenes, no sé si me están prestando atención. Entonces, el campo B ya se sabe cuando L es mucho mayor que A. Cuando la altura o la longitud del solenoide es mucho mayor que el radio, acuérdate que el campo B era mu sub 0 Ni', vector unitario Z, aquí faltó el sombrerito,
la pandemia, para Rho menor igual que aquí adentro. Y 0 afuera. ¿Ya? 0 afuera. N es número de vueltas por unidad de longitud, es N mayúscula entre L. El flujo magnético en una espira es el flujo que está atravesando una espira, es el campo B multiplicado por el área. Es mu sub 0, N entre L por I, porque ese es el campo multiplicado por el área, pi por al cuadrado. Sería Weber por espira. El flujo total en todas las espiras, algunos libros le llaman el flujo concatenado, es N por el flujo en una espira. Este símbolo E quiere decir en una espira. Tienes que multiplicar por N. Ese sería el flujo total. Flujo total o flujo concatenado. Y la inductancia es el flujo entre la corriente. Y ese sería mu sub 0 N al cuadrado pi por al cuadrado entre L, unidades Henry. Solución 2, mediante energía. Al igual que nosotros tenemos energía eléctrica, también tenemos energía magnética. Lamentablemente el tema de energía eléctrica no nos alcanzó el tiempo. Entonces la energía magnética es 1 entre 2 veces mu, el campo B al cuadrado, en todo el espacio. Pero ocurre que el campo B solamente adentro es diferente 0, entonces se reduce dentro el volumen. Aquí reemplazas el B al cuadrado y te sale la misma respuesta. Mira, no es un secreto. Mediante energía es más fácil calcular la inductancia. Te explico algo. Te explico lo siguiente. La energía eléctrica era un medio o un medio, sí, es epsilon sub 0 o epsilon, la integral del campo eléctrico diferencial del volumen. Y aquí nosotros tenemos la energía magnética, porque son parecidos, ¿no? Por ejemplo, si quieres con el campo H, un medio, mu, ahora viene la permeabilidad, H al cuadrado, diferencial del volumen. Ahora, si este H es B entre mu, sería B al cuadrado entre mu al cuadrado. Mu al cuadrado sale para afuera, se simplifica y mejor, es esta fórmula o esta fórmula. Entonces sale más rápido. Pero te quiero contar una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Ya resolvimos el problema, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando estaba asesorando a una empresa, a la misma empresa, un día me presentaron un problema. Me dijeron, mira, ingeniero, tenemos una bobinita, sí. O sea, ¿cómo es la bobina? Esta es una espira que viene así, da una vuelta completa y baja por abajo, así, por acá. Da una vuelta completa, baja así, después va así, después va así, después pasa por acá, después viene así, y después viene por acá, y después viene por acá, así. Todo un zafarrancho realmente. Ingeniero, queremos calcular la inductancia de esto. Uy, ya yo dije, ahora, ¿cómo lo hago? Entonces le dije, mañana te traigo el resultado. Entonces yo calculé para un solenoide. O sea, un solenoide lo hice mediante programa. Calculé las espiras de un solenoide así, mira. Esta es la primera espira, la segunda. Calculé el campo. Y mediante software calculé la inductancia. ¿Ya? Y lo comparé. El valor numérico que me salía, lo comparé con este resultado. Por ejemplo, yo sé cuánto es mu sub 0.
sé cuántas vueltas le di, sé qué altura tiene el solenoide, sé cuánto es el radio A, lo calculé, aplicando la fórmula analítica. Y mediante software me salió parecido, muy parecido, me salió prácticamente el mismo. Evidentemente que en el software yo le di este radio pequeñito, esta altura yo lo conozco, este radio lo conozco, ¿no? Le di una corriente, calculé la energía, después de la energía calculé la inductancia. Salió lo mismo. Si solo que esto analíticamente sería imposible. Observa que estas son las líneas de campo. Este es cuando ya termina el solenoide, como en verdad el campo viene así. Y esto analíticamente sería difícil de calcular. Entonces yo lo calculé mediante el mismo programa, le di corriente aquí y calculé el campo. Mira el campo cómo sale. Y mediante energía calculé la inductancia. Y todos conformes, cumplí mi palabra, al siguiente día le llevé. Jóvenes, todo esto tienes que estudiar tú un poco. Esta última parte, inductancia, es un poquito difícil que venga en el examen, pero yo cumplo con haber hecho el tema. No me alcanzó el tiempo. Por ejemplo, aquí te muestro. Encontrar la inductancia interna y externa de una línea de transmisión coaxial formado por dos conductores. Este problema está resuelto. Encontrar la inductancia interna y externa de una línea de transmisión bifilar. Este problema también está resuelto. ¿Dónde está resuelto? Aquí. Aquí está resuelto. Línea de transmisión coaxial. Línea de transmisión bifilar. Ya, entonces están todos los problemas resueltos. Lamentablemente no me alcanza más el tiempo, jóvenes. Muy bien, entonces, jóvenes, muchas gracias por su atención. Y el examen va a ser el día jueves, ¿no es cierto? Profesor, Sí. una pregunta. Va a ser igual la estructura que el examen parcial, ¿no? Claro, viene después del examen parcial lo que hemos hecho, viene en el examen final. Sí. ¿Esto último también entra, profesor? Esto último, inductancia, no entra, porque es muy rápido lo hemos hecho. Hasta ley de Faraday, tensión inducida. Profe, Sí, te escucho. profe, ponga suavecito el final, profe, el parcial sí, estaba medio feíto. Ya, claro, sí, bueno, sí. En otras palabras, estaba un poquito operativo y se va a tener cuidado. Sí. Profe, Ingeniero, quiero iniciar el examen. ¿A qué hora inicia? Ajá. Como hemos quedado la otra vez, a las 9 comenzó, ¿no? El parcial comenzó el jueves a las 9, ¿no? Sí, profesor. Y así va a ser. Ahora, jóvenes, la otra sección parece que tienen problemas y parece que vamos a reprogramar. No se sabe cuándo, entonces ustedes tienen que dar el día jueves nomás.